Amados, hermanas amadas, agradecido al Señor por cuanto podemos nuevamente vernos por medio de Facebook. Y bueno, acá esperando que los hermanos entren en Facebook para poder escuchar la palabra del Señor. Igualmente yo sigo la predicación porque después lo subo por YouTube, ¿no? Pastor Ramón Encina, YouTube Pastor Ramón Encina, y ahí entran en YouTube y ven mi programa o ven la predicación. No se olvide de inscribirse, hermano, hermana, inscríbase para que seamos más y para que también estemos notificándonos nosotros de lo que produce la palabra de esta gracia. Bueno, amados del Señor, vamos a hacer una oración. Recién estuvo con nosotros la hermana Rosemary y el hermano Juan, al cual agradezco al Señor porque la verdad que ya lo estaba extrañando demasiado, ¿no? Que pudieran llegar a nuestro hogar y que pudiéramos compartir un poco un té, un café o cositas así, pero sobre todo la palabra del Señor. El Señor bendiga a la hermana Rosemary, el Señor bendiga al hermano Juan. Y bueno, amados, contento de estar una vez más con todos ustedes. El Señor bendiga a la hermana Ivana, que el Señor bendiga a Cintia y a Martín, ¿no? Que el Señor bendiga grandemente a todos los hermanos. Amén, hermanos. Vamos a hacer una oración. Señor, estamos delante de tu presencia. Una vez más, Señor, agradecido por tener el privilegio de poder seguir hablando de ti, Señor, ahora por el medio de Facebook. Señor, guárdame, protégeme de todo mal, Señor, reprendiendo, Señor, todo aquello que de alguna manera pueda, Señor, ocasionar algún problema. Señor, bendícenos, ayúdanos en el nombre de Jesucristo, Padre Santo, Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. El Señor bendiga grandemente, hermanos, a todos nosotros. Vamos a leer en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 9. Esta mañana, si usted quiere escuchar el capítulo 8, ya está subido en YouTube, Pastor Ramón Encina. Ahí está el capítulo 8. Y también está subido el capítulo 7 y así, capítulo 6, 5, 4, 3, 2, 1. Todo está subido en YouTube desde Segunda de Corintios, ¿verdad? También tenemos subido los programas de Primera de Corintios en YouTube, lo tenemos todos subidos. Usted puede enriquecerse con este libro, con estos dos libros del apóstol Pablo para la iglesia. Alabado sea el Señor. Yo sé que hay muchos hermanos que predican libros de la Biblia que son mucho más excelentes expositores que yo. Y eso no me confronta con los hermanos, al contrario. Los bendigo y deseo que alcancen mucho más entendimiento y sabiduría. Pero yo también veo la necesidad que esta palabra tiene que recorrer por todos lados. Entonces cada uno de su lugar aporta su granito de arena, ¿verdad, hermano? El Señor bendiga a todos los hermanos, a todas las hermanas que predican este mensaje de gracia. Alabado sea el Señor. Agradecido al Señor porque podemos tener esta facilidad de poder predicar, ¿vio, hermano? De poder anunciar el Evangelio de la Gracia a aquellos que no la conocen, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer. Dice, en cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Es por demás, dice. En cuanto a la administración de los santos, es por demás que yo os escriba. Pues conozco vuestra buena voluntad. Pablo conocía a los hermanos que ellos tenían una voluntad de poder, ¿no?, ofrendar para los santos. Él tenía eso. Yo me glorío entre dice, pues conozco vuestra buena voluntad, el deseo, del cual yo me glorío entre los macedonios, ¿no? Entre los macedonios yo me gloriaba por ustedes, por los corintios, fíjese. En la primera carta, un desastre los corintios. ¿No? Pero ahora en la segunda carta vemos una transformación, una madurez, no solamente en el sentir, sino en el hacer, en la manifestación, ¿no? Eran corintianos, nosotros sí teníamos los corintianos como carnales, como niños en Cristo, porque nosotros estábamos en el capítulo 3, pero nunca habíamos avanzado tanto.
Pero yo conozco vuestra buena voluntad. ¿Vio? Ahí tenía buena voluntad, no mala voluntad, buena voluntad, ¿no? De la cual yo me glorío entre los macedonios. Dice que Acaya está preparada desde el año pasado, dice, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Es decir, que fíjese de dónde vino, ¿no?, el sentir del apóstol Pablo, ¿no? Dice, pues conozco la buena voluntad de la cual yo me glorío entre los macedonios, que Acaya esté preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Entonces dice, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano, ante en esta parte, en este sentido, ¿no? Que no sea en vano, no vaya a ser que nos estemos gloriando y después salgamos avergonzados. No, decía, no sea que nuestro gloriarnos, no sea que vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Gloria al nombre del Señor. ¿No? Estéis preparados. Ellos tenían que estar preparados porque en cualquier momento llegaban los hermanos para poder llevar el donativo, la ayuda que ellos habían juntado para los hermanos de Jerusalén. No sea que viniese conmigo, dice el apóstol Pablo, no se hace que viniese conmigo alguno de los macedonios y os hallare desprevenidos. ¿Yo? No vaya a ser que viniesen algunos de los macedonios y os hallasen desprevenidos, es decir, no juntaron nada. No, yo quiero demostrarle a una persona lo que es la iglesia de gracia, lo que es la iglesia que predica el Evangelio de la gracia. Y resulta que hay una necesidad y nadie tiene para dar. No hay nada para ayudar al hermano necesitado. Que no nos encuentren desprevenidos. Yo en ese sentido, no solamente tenemos que pensar en dar lo material, que sí, acá se necesitaba lo material, pero también hay gente que tiene necesidad de lo espiritual. Y la iglesia de gracia, que tiene el mensaje de la gracia, tiene que tener abundancia para dar espiritualmente. ¿No? Porque hay un amor carnal, pero hay un amor espiritual. Hay una paciencia carnal, pero hay una paciencia espiritual. ¿No? Hay palabras espirituales y hay palabras carnales. Entonces, la gente viene con muchas necesidades de diversos tipos. Y bueno, yo te digo, vení a la iglesia donde yo me congrego, ahí se predica la gracia, ahí te vas a encontrar, ¿no?, para poder vos saciar tu alma, para poder satisfacer tu corazón. Y resulta que viene y nadie está preparado. ¿No? Nadie está preparado para poder darle a esta alma necesitada lo que necesita espiritualmente. No solamente cuando damos tenemos que dar lo material, sino que también tenemos que dar lo espiritual. Si bien acá se refiere a lo material, pero también tenemos que estar preparados para dar lo espiritual. Porque acuérdese que, como leímos esta mañana, primeramente ellos se entregaron al Señor y después a nosotros por amor. Por amor de Cristo. Entonces, no sea que si viniesen conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. ¿Vio? Confiadamente nosotros les llevamos a las personas a la iglesia de la gracia y resulta que no hay para poder ayudarle. Que no hay nada para poder ayudar a una persona necesitada. Por eso el dar es uno de los principales manifestaciones del carácter del nuevo hombre. El nuevo hombre siempre tiene que estar dispuesto a dar. Por eso sería bueno que nosotros todos los fines de semana podamos alcanzar algo de lo que tenemos para juntar a fin de poder saciar la necesidad de algún hermano, no sé, cualquier persona. Y no tiene que ser de nuestra congregación solamente, sino que puede ser de otra congregación, no importa. No importa de qué congregación sea, no importa si es cristiano o no es cristiano.
No importa, vemos la necesidad y nosotros la podemos resolver porque tenemos para resolverlo. Tenemos tanto lo espiritual como lo material. Pues no vaya a ser que nosotros invitemos a alguien a venir a la iglesia para que vea nuestra abundancia y resulta que hay escasez. Entonces seremos avergonzados nosotros por no decir, ustedes van a ser avergonzados, porque ustedes pertenecen a la iglesia de gracia. Eso le decía Pablo y eso digo yo también, ¿no? Entonces dice, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, ¿no? Porque había una promesa, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. ¿Vio qué lindo que es ser generoso? Porque si no, es como que es una exigencia, ¿vio? Y cuando es una exigencia damos por tristeza. Es feo dar con tristeza. Es feo dar con dolor, con angustia, pensando que vamos a pasar necesidad nosotros y damos. No, cuando damos nosotros, el Señor proveerá. Cuando damos abundantemente, el Señor proveerá. Nunca tenemos que dar sin quedarnos con nada nosotros. Siempre tenemos que quedarnos con algo nosotros. Pero más tenemos que dar. ¿Vio? Porque nosotros tenemos responsabilidades como padre, jefe de familia, tenemos que sostener nuestra casa. Pero también tenemos que enseñar a nuestra familia que hay que dar. Hay que compartir lo que tenemos con aquellos que padecen necesidad. El Señor proveerá. ¿Entiende, hermano? Eso se enseñaba antes y ahora se sigue enseñando también en nuestras iglesias. No tiene que haber necesidad. Por eso, hermano, cuando usted procura tener más, hace bien, no hace mal, no es codicioso por querer tener más. Cuando quiere tener más para compartir, no quiere usted ser avergonzado. Mira, este va a la iglesia y no tiene ni un pan para comer. Mira, va a la iglesia y no tiene nada para... No. Mira, este hermano va a la iglesia y tiene en abundancia siempre. Dios le está bendiciendo, cada día le bendice más. ¿Por qué será que le bendice Dios a tal persona más y más? Y a otro no le bendice tanto. El otro va también a la iglesia, pero él siempre está pidiendo prestado. Prestarás tú y tú no pedirás prestado, dice la palabra del Señor. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Ah, por eso pasa necesidad, porque siembra escasamente, no abundantemente. Acuérdese que los corintios dieron, en medio de su pobreza, dieron en abundancia. En abundancia de su generosidad, dice. Porque, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, ¿no? Que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad, los corintios. Fíjese. Entonces, hermano, ¿por qué? Entonces, algunos cristianos padecen necesidad. Porque dan escasamente y con mezquindad, con dolor. No piensan que el Señor le va a dar el doble. Piensan que les va a faltar. Piensan que si dan, ellos no van a poder lograr lo que ellos quieren lograr. Pero van a lograr eso, lo que ellos quieren lograr, y mucho más cuando dan en abundancia. Porque en abundancia van a cosechar. ¿Se da cuenta, hermano, que el Señor me ayude primeramente a mí? El que siembra generosamente, dice generosamente segará. ¿Vio? Entonces está la siembra y está la siega. Cuando habla de sembrar, dice el que siembra generosamente. Primeramente hay que sembrar, ¿no? Vamos a leer algunos pasajes sobre eso. Gloria al nombre del Señor. El que siembra generosamente. Fíjese qué precioso, hermano. Dice en el Salmo 126:5: los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Vio? Así dice el Salmo. El Salmo 126:6 dice: irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá
a venir con regocijo trayendo su gavilla, su siembra, su cosecha, perdón. Isaías 32:20 dice, dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejaréis libre al buey y al asno, ¿no? Porque no van a necesitar tanto, van a cosechar, que no van a tener necesidad del asno ni del buey. En Oseas 10:12 dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros misericordia. ¿Vio? Sembrar y segar no es lo mismo, pero tiene que manifestarse de la misma forma. Una cosa es sembrar y otra cosa es segar. Quiere decir que uno siembra. ¿Cómo siembra? Escasamente. ¿Y cómo ciega? Escasamente. ¿No? Es como que nosotros queremos muchas almas en la iglesia y nos sembramos abundantemente. Nos sembramos, entonces siempre tenemos pocos hermanos en la iglesia. Porque la siembra, la cosecha o la siega es conforme a la siembra que hemos hecho. Entonces tenemos que sembrar abundantemente para segar abundantemente. Eso tanto en lo material como en lo espiritual, amados, hermanos, hermanas. Entonces dice, sembrar para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Fíjese lo que dice Lucas 8:5. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hallada ahí sembrar. Gálatas capítulo 6:8, porque el que siembra para la carne, de la carne segará. También fíjese, se siembra también en la carne y se ciega también en la carne. ¿Qué segará? Corrupción. Mas que el que siembra para el espíritu, del espíritu segará, cosechará vida. Señor. Qué maravilloso, ¿vi, hermano? Y la siega espiritual, fíjese lo que dice la palabra del Señor. En Mateo 9:37 dice, entonces dijo a su discípulo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. La mies es mucha, hay mucho para segar, pero no hay quien haga el trabajo. No hay quien haga el trabajo de segar. En Marcos 4:29 dice, cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, hasta que la siega ha llegado. ¿Vio? Se necesita personas que siembren, pero se necesita personas que cieguen. Que cieguen. En Lucas 10:2 dice, y le decía, la mies a la verdad es mucha, más los obreros son pocos, por tanto, rogad al Señor que envíe de la mies, que envíe obreros a sus mies. Gloria. En Gálatas 6:9 dice, no os cansemos, puede hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Hacer bien es segar, sembrar. Hacer bien es sembrar, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Entonces fíjese qué precioso esto, hermano amado, hermana. ¿Se da cuenta de lo que es sembrar? Usted siembra 2 pesos, no piense usted cobrar 20.000 pesos. Usted sembró 2 pesos, 2 pesos usted va a cosechar. Usted sembró 5 pesos, 5 pesos va a cosechar. Esa es la ley de la siembra. Usted siembra 1 hectárea, no esperes cosechar 2 hectáreas. ¿No? Es así. Esa es la ley de la siembra. Entonces, aquel que siembra escasamente, escasamente segará. Eso es una ley. No es que, bueno, yo voy a dar 1 peso para que el Señor me dé 100 pesos. El Señor no puede ir en contra de las leyes que Él mismo estableció. No puede ir en contra de eso. El Señor estableció que cuando uno siembra una semilla, o cuando uno siembra 10 semillas, son 10 plantas. Cuando uno siembra 20 semillas, son 20 plantas. Cuando uno siembra 20.000 semillas, son 20.000 plantas.
Y entonces el fruto se multiplica. ¿Se da cuenta, hermano, amado? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Como no entendemos, damos escasamente siempre. Bueno, para cumplir, para que me vean ofrendar. No, yo quiero que el Señor me bendiga abundantemente. Yo quiero cosechar abundantemente. Perdón, cegar abundantemente. Y quiero, pero sé que la ley de la siembra, ¿no?, dice que si yo siembro 200 semillas, son 200 plantas que yo voy a tener como ganancia, como cosecha. ¿Y cuántos frutos me darán 200 plantas? 200 plantas no son lo mismo que 20 plantas, o que 15 plantas, o que 2 plantas. 200 semillas me van a dar mucho más. Entonces, no espere usted, porque yo voy a dar para que el Señor me bendiga. No, cuando nosotros damos, estamos entrando en la ley de la siembra. Hay leyes ahí que se tienen que cumplir. Ni Dios las va a cambiar esas leyes. No las va a cambiar Dios. ¿No? Porque por eso dice: aquel que siembra escasamente, segará escasamente. ¿Se da cuenta, hermano? Hermana, ¿por qué siempre usted nunca tiene lo suficiente? ¿Por qué siempre a usted le falta 5 pesos? Siempre le falta 5 pesos, o usted siempre está justo con lo justo. ¿No? Pero si yo ofrendé, ¿cuánto ofrendaste? Pero yo ofrendé 2 pesos. Bueno, no espérese cosechar 20.000 pesos, 30.000 pesos. Porque acá la palabra de Dios dice: pero digo, dice el apóstol Pablo, el que siembra escasamente, acá no está diciendo que el que da poco. Ciertamente que el que siembra poco, si yo tengo, no sé, 1 hectárea y siembro un cuarto de esa hectárea, no puedo pretender que la hectárea entera me dé a mí a la ganancia. Yo tengo que sembrar toda la hectárea para poder tener ganancia. ¿Con cuánto quiere que Dios le bendiga? Y yo quiero que Dios me bendiga con 40.000 pesos. Bueno, siempre 40.000 pesos. 50.000 pesos. Eso, dé abundantemente para que usted pueda cegar abundantemente. Gloria al nombre del Señor. A veces damos escasamente y le pedimos al Señor que nos multiplique, pero hay una ley de la siembra. Es una ley. Se da cuenta que es una ley que no puede ser quebrantada. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Esa es una ley que no puede ser quebrantada. Dios no puede quebrantar la ley que Él mismo se estableció. El que siembra escasamente, alabado sea el Señor. Ahí en Proverbio, vamos a leer ahí Proverbio 11:24. No, creo que es 11:24. Alabado sea el Señor. 11:24. Dice: hay quienes reparten y le es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene a pobreza. Retienen y van a pobreza. Pero hay quien da, dice, hay quienes reparten y le es añadido más. Más. Porque el fruto, una planta, ¿cuánto fruto puede dar? Mucho fruto, una planta. No hay una ley que determine cuánto fruto va a dar una planta. No, puede dar 50, puede dar 10, puede dar 200. Una sola planta. ¿Vio? No hay una ley que diga la manzana da por año da 20 frutos. No. Hay un año que da una cantidad y otro año que da otra cantidad. Pero yo sé que cuanto más manzano planto, más cantidad de manzana voy a tener. Entonces tengo que sembrar abundantemente, para cosechar abundantemente. Por eso dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Ellos retienen más de lo que es justo. Yo me quedo con la mayor parte, le doy un poquitito al Señor. Un poquitito al Señor.
soy generoso con 5 pesos, pudiendo ser generoso con 150 pesos, no, con 5 pesos. Entonces retengo más de lo que es justo. Y ahí viene la pobreza, la mezquindad, nos trae la pobreza. También en el capítulo 19 del mismo proverbio, capítulo 19, hermano, usted acompáñeme con la lectura, que es bueno leer la palabra del Señor. Amén, hermano. Y eso es maravilloso que nosotros podamos leer juntamente con aquel que predica, ¿no? 19 y 17. Dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se volverá a pagar. Se volverá a pagar. El que da al pobre, a Jehová le está dando, a Dios le está dando. Quiere decir que, ¿cuánto nos va a devolver Dios? Mucho más. Si yo le presto al pobre que no tiene, le doy al pobre que no tiene, el Señor le estoy prestando a Dios, fíjese, a Dios. Tal vez el pobre no me la pueda devolver, pero Dios seguramente que me lo va a devolver. Y me lo va a devolver mucho más. El diablo trató y trata por medio de algunos predicadores de que nosotros seamos mezquinos para dar. ¿Vio? Haciendo ver que muchos son sinvergüenza, ¿vio? Nos predica con mucho, pero nosotros no le estamos dando a los sinvergüenzas, nosotros le estamos dando al Señor. Le estamos dando a los que necesitan. Los sinvergüenzas van a arreglar con Dios, ellos van a arreglar con Dios. Pero de alguna manera el diablo trató por una prédica, vio como se dice, por una, como dicen hoy, de la ñuc esa, de cuando se levantan falsas historias o falsos relatos, no para hacer quedar mal a una persona, ¿no? Entonces eso hace que la persona se vuelva mezquina. No, yo no voy a dar. Si dicen que son sinvergüenza. No pero uno no le da. Uno le da al Señor. Usted le está dando al Señor. ¿Y cuánto le va a devolver al Señor? Mucho más. Eso es la predicación del Evangelio. Bueno. Pero digo, el que siembra escasamente, ¿no? El que siembra escasamente, dice, escasamente segará. Qué triste, ¿no? Cuando los hermanos pasan necesidades. Y el que ciega, fíjese, Juan 4:35. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? ¿No? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Pero no hay quien ciegue. El que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. El que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que ciega. Se gozan los dos. Se goza el que siembra y se goza el que ciega. ¿Vio? Entonces, la mezquindad es parte de nuestra vida vieja, es parte de la carne, no solamente de nuestra vida vieja, porque si cuando nos deshacemos de la vida vieja, nos deshacemos de la mezquindad, ya no, entonces todos seríamos dadivosos, pero no, la mezquindad todavía queda en nuestro cuerpo humano, porque nuestro cuerpo humano está compuesto por esa mezquindad. La única manera que esa mezquindad se termine en nuestro cuerpo humano es por medio de la muerte, cuando se muera. Pero no olvide que el hombre viejo ya murió, pero todavía tenemos el cuerpo humano, mezquino. Y cuando nosotros vivimos conforme a las carnes, entonces somos mezquinos para Dios y para los hermanos. Y nunca tenemos que dar por tristeza, sino con gozo, sabiendo que le damos al Señor, que le prestamos al Señor. Y el Señor nos va a devolver el doble, triple. Entonces, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no dé con tristeza, hermano. Qué macana, tengo que ofrendar, tengo que diezmar, qué macana, no me va a alcanzar. En vez de
No, yo voy a darle al Señor lo que es del Señor. Yo le voy a dar al Señor, porque el Señor le va a dar al que necesita. Yo le voy a ser generoso, porque esa es la vida del nuevo hombre, la vida de la nueva creación es ser generoso, no es ser mezquino. ¿Saben los hermanos que son prisioneros de la mezquindad? Hermanos que ganan mucha plata. Hay hermanos con tal de no dar, se van de las iglesias. Y cuando se van de las iglesias usted ve que tienen un confort. Hasta coche nuevo tienen. Y dicen ellos, eso me lo gané yo con mi trabajo. Nunca piensan que gracias a Dios ellos tienen lo que tienen porque Dios les da la salud. Con tal de no dar, se cambian de iglesias. Porque hay en otra iglesia donde no le piden. O no la adoctrinan, no les enseñan. ¿Vio? Y entonces ellos pueden vivir siendo mezquinos. La mezquindad está en el corazón del hombre, no solamente en la carne, está en el alma no santificada. La mezquindad, hermano amado, hermana amada, que el Señor me ayude a mí primeramente, hermano. ¿Cómo propuso dar usted en su corazón? ¿Abundantemente o mezquinamente? Ahí está. Cuando viene a la iglesia, usted tiene que dar abundantemente, traer abundantemente. Hoy un hermano vino hoy con mercadería, pero vino con una bolsa abundante. Estaba tan pesada esa bolsa, tan pesada. Él trajo con abundancia, porque él le está dando a conocer una nueva vida, un nuevo hombre, ¿no? Él sintió así. Entonces dice, como propuso en su corazón para hacer, y dice, cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Aquel que se goza dando. Gracias, Señor, porque tú me has bendecido grandemente. Yo voy a dar abundantemente. Y aunque tenga poco, yo voy a dar igual, Señor, porque yo sé que tú me vas a dar mucho más. Porque la ley de la siembra dice que aquel que siembra abundantemente, abundantemente también significa sembrar con esperanza de que Dios nos va a dar mucho más de lo que sembramos. Eso está en la disposición del corazón. La abundancia no está en la cantidad, sino está en la disposición del corazón. Y poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Toda gracia, toda bendición, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios es poderoso para abundar. ¿Por qué no ponemos a prueba estas cosas, hermano, en vez de ser mezquino? ¿Por qué no da abundantemente y ve el resultado de su siembra? Yo voy a dar abundantemente. Lo que pasa es que usted nunca, no puede saber usted, porque nunca dio abundantemente. Y cuando dio con lamento, dio con tristeza, pero dé abundantemente, ¿no? Y espere cosechar abundantemente. ¿Entiende, hermano? Esas son cosas que se tienen que experimentar en la vida práctica. No dé solamente al diezmo, dé mucho más que eso. Mucho más que eso. Traiga todos los fines de semana ayuda para los hermanos que tienen necesidad. Traiga harina, traiga azúcar, traiga arroz, traiga fideo, traiga aceite, traiga papa, cebolla, mandioca, lo que sea traiga. No solamente su diezmo. Traiga mucho más. Abundantemente, y abundantemente segará. Así está escrito. La palabra de Dios dice así. Entonces, usted va a tener abundancia para hacer, para gozar, para regocijarse. Los cristianos, ¿saben por qué somos pobres? Por la mezquindad que el diablo logró poner en nuestro corazón. Siempre estamos justos. Debemos los impuestos, le debemos al banco, le debemos a aquellos que nos prestan dinero, debemos cuotas. Las personas más endeudadas del mundo son los cristianos.
Porque no tenemos cómo pagar. ¿Y por qué no tenemos cómo pagar? Porque no tenemos la bendición de Dios. ¿Por qué no tenemos la bendición de Dios? Porque no obedecemos lo que la palabra de Dios dice. Damos escasamente en vez de dar abundantemente. En vez de sembrar abundantemente, sembramos mezquinamente, una parte nada más. ¿Se da cuenta, hermano? Casi que nosotros mismos nos traemos a nosotros la necesidad. Pudiendo nosotros no recibir 100 veces más, en vez de recibir abundantemente, recibimos escasamente. Pero no es porque Dios nos bendice escasamente, sino porque la siembra, la ley de la siembra dice que aquel que siembra escasamente, escasamente segará. Eso es lo natural y lo espiritual también. Entonces dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Vio? Tenemos que tener todo lo suficiente. Tenemos que tener. Pero ¿qué pasa? La iglesia siempre es pobre. Iglesia necesitada, ¿vio? Estamos esperando la ayuda del gobierno. Estamos esperando de algún rico que aparezca a la puerta de nuestras iglesias para que nosotros podamos ayudar a la gente que necesita. En vez de nosotros mismos producir la riqueza que la iglesia necesita, nosotros producimos la pobreza que la iglesia tiene. Eso es lamentable, hermano amado. Es lamentable eso. Por eso, cada uno dé como propuso en su corazón. Porque Dios ama al dador alegre. Pero acá hay dos incentivos. El que siembra escasamente dice, voy a volver, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. En el capítulo 8, 24, los versículos 8 y 24 del capítulo 8, ahí nosotros podemos ver que el dinero que está usado, que nosotros usamos para dar, eso indica, ¿no? Es la medida del amor que tenemos a la verdad y a Cristo. ¿Cuánto dinero damos? Abundantemente. Ese es el amor que tenemos a Cristo y a la verdad. ¿Cómo mostramos nosotros que amamos la verdad y amamos a Cristo? Dando abundantemente. Porque los pobres son muchos, hermano. Los pobres espirituales y los pobres materiales son muchos. Son muchos. Entonces la medida de nuestro dar, de nuestro sembrar, de nuestro cosechar, sobre todo de nuestro dar, manifiesta el amor que nosotros tenemos por Cristo y por la verdad. Ahí vemos el caso de la viuda, ¿no? Que tenía su sustento. Ella dio 2 blancas, según lo que dice Lucas 21, del 1 al 4. Pero detrás de su ofrenda, que era pequeña, había un corazón grande, un corazón lleno de amor. No era un corazón egoísta, no mezquino, ¿no? Ella tenía un corazón para Dios, ¿no? Y Jesús declaró que ella dio más, pero ¿cómo? Dos blancas dio. Otros dieron más, pero ella dijo, ella dio más que todos los demás que dieron su abundancia. Claro, entonces los hermanos dicen, entonces doy 2 pesos. Oh, no. Lo que ella abundó, la abundancia de ella estaba en el corazón, en el sentir de dar. ¿Usted cree que si esa mujer hubiera tenido, en vez de 2 blancas, hubiera tenido 500 blancas, no le hubiera dado? Porque él ya tenía el corazón para dar. Entonces sigamos nosotros aquí. En el versículo 9, como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Vio? Repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y nosotros no le queremos dar a los hermanos que están pasando necesidad.
Y entonces, ¿dónde está nuestra justicia? ¿Dónde está? El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. ¿Vio? El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Se da cuenta? Esto en cuanto a lo espiritual. Nuestra alacena va a estar llena en lo material, llena de mercadería, porque el Señor nos va a bendecir de una manera, porque estamos bajo la ley de la siembra. Entonces sembramos abundantemente y segamos abundantemente. Pero muchas alacenas están vacías. O tienen lo justo para hoy, mañana no sé. Pero no es esa la bendición de la gracia de nuestro Dios, sino que la gracia de nuestro Dios es que nuestras alacenas estén llenas. Y no con mercadería del gobierno, con ayuda del Estado, que todos nosotros tenemos hoy día la alacena llena porque el Estado nos ayuda, ¿no? Pero tenemos que tener la alacena llena porque Dios nos bendice, porque Dios multiplica nuestra siembra. Dios multiplica nuestra siembra, porque Él aumenta los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para todo dar, para toda liberalidad. Liberalidad significa para dar. Para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. ¿Yo? Damos y produce acciones de gracia. Nosotros bendecimos a las personas, bendecimos a las personas. ¿Se da cuenta, hermano amado? El diablo hizo de nosotros mujeres y hombres mezquinos. Damos para que nos vean que hemos dado, pero no damos como la viuda con el corazón abundante. No sembramos abundantemente. Y cuando no sembramos abundantemente, nos estamos perjudicando a nosotros mismos, porque la cosecha no es abundante, es una pequeña cosecha que yo tengo. ¿Dónde está en recibir abundantemente? ¿No? ¿Dónde está en recibir abundantemente, en cosechar abundantemente, en sembrar abundantemente? Dice la palabra del Señor en el versículo 12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, por la obediencia que profesan al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad, es decir, por el dar de vuestra contribución para con ellos y para con todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, ¿no? Gracias a Dios por este don inefable. Alabado sea el Señor. Fíjese. Más claro, hermano, échele agua. Pastor, yo tengo pero muchísimo, porque yo trabajo para eso, ¿sabe? Yo trabajo y me cuesta mucho ganar lo que tengo. ¿Y entonces qué? ¿No vas a dar por eso? ¿Quién te dio la salud para trabajar? ¿Quién te dio la fuerza? ¿Quién mantiene a tus hijos, a tu esposa saludable? ¿Tú lo mantienes así? ¿Tu trabajo mantiene la buena salud de tus hijos, la buena salud de tu esposa? ¿O es Dios? Dios mantiene nuestras familias saludables. Él las protege. Tenemos su cobertura. Ningún mal tocará tu morada. Tenemos su cobertura, hermanos. Y entonces nosotros vemos que muchas veces vienen las enfermedades, vienen las deudas, viene la escasez. Y nosotros nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Oh, no, Dios está donde esté, donde Él siempre tiene que estar. El problema es que nosotros, cuando entramos a este camino de salvación, a esta gracia maravillosa, entramos bajo la ley de la siembra y la cosecha.
En el camino, nosotros, si queremos tener en abundancia, tenemos que sembrar abundantemente. Y si queremos, si no, sembramos escasamente, escasamente segaremos. Esa es la abundancia. Esa es la ley de la siembra. Nosotros para prosperar, nosotros tenemos que entrar en esta ley de la siembra. ¿Se da cuenta, hermano? Hay a veces que los hermanos trabajan tanto y ganan muy bien, pero todo se le va por un agujero que no vieron en la bolsa, que no vieron en la billetera. Se le escapa todo. Porque en vez de vivir con las bendiciones de Dios, ellos viven con el fruto de su trabajo. Pero ¿qué dijo Abraham? Fíjese lo que dijo Abraham en el capítulo 17 de Génesis. No, en el capítulo 14, perdón. Y dijo Abraham, respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová. He alzado mi mano a Jehová Altísimo, al Dios Altísimo, Creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no diga yo enriquecí a Abraham. ¿Qué vamos a decir? Que el mundo nos bendice, que a nosotros nos bendice el mundo, que el mundo, que nosotros somos prósperos por medio de lo que el mundo nos da. Declaramos eso. Entonces yo no le debo nada a Dios. A mí Dios nada me dio, ¿por qué le voy a dar? Oh, necio. Eso es ser necio. Tu pobreza está en camino. Tu necesidad vendrá a ti como caminante. Si tú dices así. Usted ni yo podemos decir así. No podemos pensar así, que el mundo nos va a nosotros a multiplicar, que nos va a enriquecer. Nosotros no vivimos de lo que el mundo nos da o de lo que ganamos en el mundo. Nosotros vivimos de lo que Dios nos da. Dios nos da. ¿Quién enriqueció a Abraham? ¿El rey de Sodoma? No. ¿Quién enriqueció a Abraham? ¿Los 5 reyes? No, tampoco. ¿Quién enriqueció a Abraham? Dios. Dios enriqueció mucho a Abraham. 300 hombres tenía nacidos en su casa y los sostenía. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, es un engaño de Satanás, no que usted sea mezquino. Usted es una nueva creación, usted es un nuevo hombre en Cristo Jesús. No, usted tiene que ver la bendición, viene de la mano de Dios. Extendí mi mano. Así dijo Abraham. ¿No? He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. ¿No? Para que no digas tú, yo enriquecí a Abraham. ¿Se da cuenta, hermano amado? Es sencillamente así, sin demasiado gargoteo, ¿vio? Sin demasiado cotorreo. La verdad que la bendición viene de Dios. Usted trabaja, se levanta a las 5 de la mañana y va a trabajar. ¿Quién le da la salud? ¿Quién lo protege? Él mandará a sus ángeles con respecto a ti, para que te guarden, para que te protejan. ¿Por qué no te roban tu sueldo? Porque Dios está contigo y Dios te guarda y te protege. Si Dios se aparta de ti, ¿podrá usted llegar con su sueldo a su casa? Lo que quiero hacer que usted entienda, hermano, hermana, ¿no? Que es Dios nuestra bendición. Nuestra bendición es Dios, siempre es Dios. Recibamos los planes. Recibamos todo lo que el gobierno nos quiere ayudar, por supuesto, pero no viene de ellos, viene de Dios. De ahí, de esa bendición que Dios nos da, nosotros ponemos nuestro diezmo y ponemos nuestra ofrenda abundante. No escasa, escasa. Yo todavía no vi que los hermanos diezman, pero no vi la ofrenda abundante todavía. Yo no veo la ofrenda abundante para que este evangelio corra, para que este evangelio pueda
de alguna manera ayudar a los que padecen necesidad. Alabado sea el Señor. Siempre tenemos lo justo. Siempre tenemos lo justo para ayudar a un hermano. Cuando vemos que hay una necesidad, nos juntamos todos y juntamos. Pero nunca traemos más de eso. Todos los fines de semana tenemos que traer, no porque somos hombres y mujeres dadivosas, somos la nueva creación. Tenemos que traer para dar, para que la iglesia tenga en abundancia. ¿Se da cuenta, hermano? Qué hermoso capítulo, ¿verdad? Que hemos visto. Porque ya tengo 10 minutos. Qué hermoso capítulo. Más, dice aún más, como está escrito, repartió y dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. En el Salmo 112, versículo 9, puedo leer. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Porque ¿quién hará crecer la semilla? ¿Quién hace llover para esa semilla? ¿No? ¿Quién hace salir el sol para esa semilla? Es Dios. Aumenta los frutos de vuestra justicia. ¿Vio? Los frutos, no sabemos cuántos frutos va a dar una semilla. Puede dar el doble, puede dar unos cuantos frutos. Eso es solamente Dios. Pero esta era una oración que Pablo estaba haciendo por los hermanos, ¿vio? Por los santos, por nosotros. Y esta estaba basada en la provisión ilimitada, que no tiene límite. No, porque el versículo 11 dice eso, que no tiene límite. Dice, que estáis enriquecidos en todo para con toda liberalidad, por la cual produce por medio de nosotros acciones de gracia a Dios. ¿No? Que estéis enriquecidos en todo para todo dar, para toda deliberidad, enriquecido en todo, que estéis enriquecidos en todo para poder dar abundantemente, lo cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Cuando nosotros damos, produce acciones de gracia, ¿no? Alaban los hermanos al Señor, la gente alaba al Señor. Gracias Señor, gracias Dios, porque tú me ayudaste, por medio de tu Hijo me ayudaste. Entonces el apóstol Pablo exclama, doy gracias, dice, a mi Dios, siempre por vosotros, ¿no? Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Vio lo que produce la gracia? La gracia no solamente es un conocimiento, la gracia es una manifestación de una vida nueva que vino por medio de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros damos, estamos manifestando la gracia. Y esa gracia nos fue dada en Cristo, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Entonces, si tenemos para dar abundantemente en lo espiritual, tenemos que pedirle a Dios que podamos dar también en lo material. Los dos tienen que ir juntos. No podemos crecer solamente en lo espiritual. Tenemos que tener lo material también. Pero tenemos que sembrar. Bueno, tenemos un negocio, atendámoslo como se tiene que atender. Tenemos un trabajo, tenemos que cuidarlo como se tiene que cuidar. Tenemos que cumplir como... No, pero tenemos que saber que en todo Dios nos bendice a nosotros. ¿Se da cuenta? Me gustó el versículo que dice que aquel que retuvo no tuvo más. ¿No? El que retuvo no tuvo más por retener, sino que se empobreció. ¿Por qué? Porque cometió una injusticia. ¿Vio? Porque Dios escasamente. El que retuvo no tuvo más. ¿Cuántos hermanos retienen el diezmo y la ofrenda? Hay algunos para no diezmar, dicen yo no creo en el diezmo. Y escuchan a algún pastor por ahí que dicen que el diezmo no es para este tiempo. Y ese pastor es hermoso para ellos porque le están respaldando en algo que no le está enseñando su propio pastor. Ah, bueno, mi pastor me enseña y me voy con el otro pastor. No, pero eso no es la solución. Tenemos que ir a lo que está escrito. Fíjese, ¿no, hermanos amados? La oración de Pablo.
que estéis enriquecidos en todo para todo dar, el cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Y esto nos lleva nuevamente al capítulo 1, ¿no? Versículos 4 y 5. Fíjese lo que dice ahí, capítulo 1 de Primera de Corintios, hermanos. Alabado sea el Señor. Usted dio abundantemente, espere en Dios, espere. No se entristezca, espere en el Señor. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Fíjese, nos lleva al primer capítulo, o al primer libro que hemos estudiado, el libro de Corintios. Y esto que dice el apóstol Pablo, esto es algo grandísimo lo que él dice. Porque acá entran nuestros hijos también, ¿no? Para toda liberalidad, por lo cual produce por medio de nosotros acciones de gracia. Porque el apóstol Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Y ahí entran nuestros hijos también. Ellos son beneficiados con el dar que nosotros hemos hecho. Y también ellos son beneficiados con la riqueza que nosotros hemos recibido, ¿no? Porque acá está la provisión, la abundante provisión, la ganancia, ¿no? En cuanto a lo que hemos recibido. Porque es una ganancia eterna que nosotros vamos a llevar con nosotros. ¿Yo? Otra vez os digo, dice, ¿no? ¿Cómo puede alguno rehusar a dar para el Señor, para dar al pobre? ¿Cómo uno puede rehusarse a dar, ¿no? Cuando hay promesas tan hermosas que se pueden cumplir? ¿Cómo puede rehusarse a dar? Es entrar en la pobreza, no crecer espiritualmente, especialmente eso. No crecer espiritualmente. Los hermanos que son mezquinos no crecen espiritualmente. Pero despójese de eso. Usted no es mezquino. Usted es una nueva creación. Y como nueva creación usted no es mezquino. El hombre mezquino murió. Pero el diablo le está diciendo a usted que usted es un mezquino. Que usted viva mezquinamente. Que no dé su esfuerzo. Que no dé su sacrificio. ¿Se da cuenta? El diablo le engaña. Pero acá hay promesas que en este capítulo y en el capítulo anterior que Dios quiere cumplir con usted para que usted abunde en acciones de gracia. ¿No? Veo que hay acciones en las empresas y las acciones tienen precio. Bueno, la gracia tiene acciones, ¿no? Y nosotros podemos sacar las acciones, podemos beneficiarnos con las acciones de la gracia. Entonces, nosotros vemos que cada bendición que nosotros recibimos a nosotros nos impulsa, ¿no? Nos impulsa a alcanzar todo lo que Dios dice, a todo lo que Dios promete. Nos impulsa, hermano. Pero Dios pone todo delante de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Vio? El diablo, le digo así con nombre y apellido, el diablo Satanás, ¿no? Ha hecho de muchos hermanos y hermanas hombres y mujeres mezquinos. Por eso no pueden alcanzar el entendimiento de la palabra. Por eso no pueden alcanzar la manifestación de la vida del nuevo hombre. Por eso no pueden alcanzar, ¿no?, el desarrollo de la vida espiritual. Por la mezquindad que hay en sus corazones, por la idolatría, porque cuando uno es mezquino, adora el dinero. Pero hermano amado, sea inteligente, si hay promesas de mayor bendición. A nosotros la plata no nos bendice, a nosotros lo que nos bendice, a eso bendice al mundo.
¿no? El mundo, entre ellos se bendicen por la plata y se valorizan por la plata. Nosotros nos valorizamos por las bendiciones que recibimos. Mirá qué bendecido que es el hermano, la hermana. Mirá cuánto Dios le bendice. Yo he conocido hermanos así. Hermanas que han prosperado, hermanos, pero han dado abundantemente. Hay una hermana que yo conozco que se llama la hermana Mercedes. No me acuerdo el apellido. Una hermana que salió del pozo. Ella vivió en una casita que se inundaba de agua. Dios la sacó de ahí. Sierva del Señor. Es una hermana que prosperó, pero ella se dio al Señor. Ella se dio al Señor abundantemente. Dio su corazón, dio todo al Señor. Y prosperó. Y uno puede ver la prosperidad no solamente material, sino espiritual. Hasta donde ella alcanzó, por supuesto, hasta donde ella alcanzó. Bueno, entonces, cómo usted, teniendo tales promesas en la palabra del Señor, en cuanto a la ley de la siembra y a la ley de la cosecha, cómo usted va a ser mezquino? El diablo le hace creer que usted es mezquino, pero usted no es mezquino, usted es una nueva creación, nacido de nuevo, dadivosa. ¿Vio? Y entonces nosotros tenemos, digamos, tres provocaciones que a nosotros nos llevan a dar. Primero, cuando damos produce alabanza a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. ¿Vio? ¿Quién alaba al Señor cuando usted da? El que recibió. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Vio? Ese es lo primero que a nosotros nos impulsa a dar. Que la persona va a glorificar a Dios, ¿no? Porque los que reciben la abundancia, ellos dan gracia a Dios. No, porque ellos se recuerdan de la necesidad, ellos recuerdan del sufrimiento, recuerdan del hambre, recuerdan de la escasez, pero fueron suplidas. Abundantemente fueron suplidas esas necesidades. ¿No? La pena que ellos tenían, sus penas, sus clamores de pena, ¿no? Han sido oídas por el Señor. Y Dios siempre es fiel. Aquel que clama a Él con todo su corazón, Dios responde. La segunda, el segundo motivo para dar, ¿no? Es la oración de los que reciben en favor de los donadores. Es decir, que los que reciben oran por aquellos que dan. Señor, bendice al hermano. Recibe al hermano, ayuda a mi hermano que me has dado. El hermano, si yo le doy, el hermano va a orar por mí. Porque asimismo, en la oración de ellos, por vosotros, a quienes aman, a causa de la supereminente gracia de Dios en vosotros. ¿No? Vamos a dejar aquí, hermano. Porque ya terminó la hora. Mi esposa me hizo ver el horario. Ella muy prolija en el horario. Le damos gracias al Señor por eso. Bueno, hermanos amados, hermanas amadas, espero que se hayan gozado con la palabra. ¿No le parece maravilloso este capítulo? Ahora podemos dejar de ser mezquinos. Ahora podemos darnos cuenta que la mezquindad es una trampa del diablo. Ahora vemos que hay una ley de la siembra y la cosecha. Yo quiero entrar ahí. Porque la bendición viene de Dios. La cosecha viene de Dios. Dios me va a dar la cosecha a mí. ¿Se da cuenta, hermano amado, hermana amado? Que el Señor le dé entendimiento en todo, hermanos amados. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por habernos permitido predicar tu palabra. Que tú me ayudes primeramente a mí, Señor. Porque sabemos que la mezquindad está en la carne. Está en nuestra carne la mezquindad. Y ella muchas veces nos quiere llevar a no dar. Por eso se nos exhorta a no andar en la carne, a no vivir en la carne, sino en el Espíritu. Ayúdame, Señor, a estar siempre en el Espíritu, para dar abundantemente y sin
dolor. Padre, a ti sea la gloria. Bendice a todos los hermanos y hermanas que han decidido en su corazón dar abundantemente, que el enemigo no les engañe, que alcancen las promesas de la siembra y la cosecha. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, hermanos amados. Saluda al hermano Fabio Gómez y a la hermana Mari Vargas. Que el Señor les bendiga. Es lo que están acá anotados en Facebook. El Señor bendiga a todos los hermanos y hermanas que escucharon el programa. Amén, hermanos.